Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos sintonizan, que están conectados con nosotros en este momento. Les saluda su hermano y amigo Franklin Pacheco, pastor en la Iglesia de Dios La 33, en el Ensanche La Fe, para servirle. Nuestra dirección, Iglesia de Dios La 33, calle Mauricio Báez, número 240, con Juan Alejandro Ibarra. El teléfono 809-563-8450. En horario de oficina, ya está nuestra querida secretaria, nuestra hermana Isleni Molina, que precisamente en este tiempo está de licencia, al igual que todos los miembros de este hermoso país, República Dominicana, y muchos lugares del mundo. Hoy es el 6º día de nuestra cuarentena y es el quinto estudio bíblico que vamos a impartir el día de hoy. 6º día de cuarentena, quinto estudio bíblico, martes 24 de marzo. Gloria a Dios, estamos estudiando las Escrituras y el propósito de esta transmisión es llegarle a todos los hermanos que son amantes de la palabra del Señor, a todos los miembros del ministerio y de la iglesia en la que estamos pastoreando, y a todas las personas que de alguna manera entienden que este tiempo es un tiempo de reflexión, es un tiempo para buscar a Dios, es un tiempo para meditar, para introspectar, para conectarse con el yo interno y para buscar al Señor. Quiero darle un consejo a todos mis hermanos. Usted sabe que estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo incómodo, estamos en una cuarentena y esta semana es la semana más fuerte para este virus. Esta es la semana donde el virus se ha de proliferar, donde la cepa que produce esta enfermedad, coronavirus, se va a expandir y donde van a salir todos los brotes y todos los casos. Seguimos recomendándole a nuestros hermanos, principalmente esta semana, no salgan de sus casas. Usted se puede sentir tentado, se puede sentir provocado, al menos que no sea una necesidad que lo apremie, no salga de su casa, para que usted no lleve la enfermedad a su casa. Si el asunto entra a su casa, que Dios nos libre, porque no estamos exentos, que no lo provoques, que no lo hayas provocado tú. Son días de cuarentena, no son días de descanso, no son días de vacaciones, son días para estar encerrado, cerrar tras sí la puerta y buscar a Dios, estar tranquilo. Gracias a Dios que tenemos las redes sociales, que podemos interactuar. En otro tiempo esto no se podía. En otro tiempo era una cuarentena silenciosa y nadie se podía comunicar con nadie, pero hoy podemos llegar a nuestros hermanos por medio de las redes y yo darme cuenta quienes están conectados conmigo y viceversa. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga de una manera muy especial y vamos a orar porque vamos a estudiar las Escrituras. Señor Todopoderoso, bendito sea tu nombre, te damos gracias y te doy gloria porque tú estás en este lugar. Gracias por cada uno de los hermanos que están conectados con esta transmisión. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, hijos espirituales, colegas, amigos, discípulos y cada una de las personas, Señor, que tiene a bien dedicar este tiempo para el estudio de las Escrituras. Toma control y dominio, Señor. Pon en mi espíritu la palabra que este pueblo necesita escuchar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor te bendiga mucho y vamos al estudio de la Biblia. Estamos estudiando el libro de Mateo, estamos estudiando el Nuevo Testamento, pero estamos conectados con el libro de Mateo y hoy vamos a entrar específicamente a trabajar el Sermón de la Montaña, el Sermón del Monte. Este Sermón del Monte se divide en varias partes: las bienaventuranzas, lo que yo llamo las dos metáforas del reino, Jesús y la ira, Jesús la ley, el adulterio, el divorcio, y Jesús y los juramentos. Vamos a trabajar esos puntos. Este capítulo es un poquito amplio, un poquito extenso. No sé si lo terminemos hoy y si le dedicamos 2 secciones a este capítulo, porque tampoco quiero hacerlo a la carrera. Si alguno de ustedes necesita los 4 estudios que se han dado tocante al libro de Mateo, simplemente pueden escribirme o mandarme una información donde pudiera enviárselo y con mucho gusto se lo vamos a hacer llegar.
Pues sí, el capítulo 5 de Mateo es conocido, es el primer capítulo del famoso Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte, que son 3 capítulos que lo constituyen: capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Este Sermón de la Montaña fue la primera instrucción, la primera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo según el Evangelio de Mateo, según Mateo. Cada evangelio tiene su punto fuerte. Los 3 primeros evangelios se conocen como los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan es conocido como el evangelio diferente. Sinóptico tiene que ver con, se traduce como visto en general. Este es el que tiene un mismo enfoque visionario, aunque cada cual presenta los acontecimientos de Jesucristo desde una óptica diferente, pero utilizan prácticamente los mismos elementos. Y el evangelio de Juan es el evangelio diferente porque Juan le escribe a la iglesia y utiliza un lenguaje que no utilizan los demás evangelios. Esto es muy importante. No obstante, este sermón de la montaña es la primera instrucción o la primera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo conforme a la visión del Evangelio de Juan, de Mateo, que le escribió a los judíos. Mateo fue escrito para los judíos. Y Jesús comienza su sermón de la montaña en el capítulo 5, versículo 1, diciendo, viendo la multitud, subió al monte, dice Mateo, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. Y así se abre el sermón del monte. Y Mateo lo comienza diciendo que Jesús, viendo a la multitud, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Lo primero es que la palabra enseñar viene de una palabra hebrea que se llama parasemos. Parasemos se traduce como marcar al lado, marcar a una persona. Dice al lado porque se entiende que la enseñanza es un asunto interno. Es un poquito diferente a lo que es la predicación. La predicación es una proclamación que tiene mayor alcance por la potencia del que proclama, pero el que enseña va a enseñar a los que están cerca de él. Por eso parasemos se traduce como marcar al lado. En la transmisión, pido excusa por son dificultades técnicas, mis hermanos, páselo por alto. Así que parasemos se traduce como marcar con la didascalia, con la enseñanza a los que están a tu lado, provocar una marca sobre ellos. Es importante el parasemos porque cuando nosotros instruimos o enseñamos, vamos a afectar una vida de manera directa, que eso es lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo está haciendo con sus discípulos. Así que, viendo él la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y aquí comienza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí entonces entramos con la primera enseñanza o la primera manifestación de las enseñanzas de Jesús en el Sermón de la Montaña, diciendo que los pobres en espíritu son bienaventurados porque el reino de los cielos le pertenece a ellos. Y esta palabra, la palabra pobre, viene de una palabra griega que se llama penikros, y hace alusión a una persona que tiene que esforzarse para sobrevivir. Un pobre es alguien que tiene que hacer un esfuerzo extra para alcanzar lo que es necesario para la supervivencia. Ahora mismo, en este proceso y en esta enfermedad del coronavirus, hay muchas personas pobres que están siendo muy afectadas porque ellos viven del día a día y no pudieron hacer provisión. Estas son cosas que a uno le parten el alma, porque lamentablemente esa es la situación no solamente de nuestro país, sino del mundo. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Por eso en este tiempo, en este momento, la solidaridad es muy importante, hermano. Y si tú puedes extenderle tu mano a alguien que tiene necesidad, no escondas tu mano. No guardes más de lo que deberías guardar.
La Biblia dice, echa el pan en el agua y un día lo encontrarás. ¿Entiendes? Entonces al pobre hay que ayudarlo, pero aquí no está hablando de pobres materiales, de gente que tienen que hacer lo necesario para sobrevivir biológicamente. Está hablando de gente que son pobres en espíritu. Y un pobre en espíritu es simplemente una persona que, a pesar de tener algo, siente que no lo tiene. Siempre tiene una necesidad de alcanzar más. Por ejemplo, el pobre en espíritu es aquel que, aunque haya orado, necesita seguir orando. Que aunque la presencia de Dios esté sobre él, necesita más la presencia de Dios. Que aunque lea la Biblia, necesita más su palabra. Nunca logra satisfacer esa necesidad de Dios. Siempre tendrá necesidad de Dios mientras vive en esta tierra. Y gente que manifiesta en este nivel de pobreza, la Biblia dice, el reino de los cielos le pertenece a ellos. Luego continúa diciendo, bienaventurados los que lloran. Hoy ustedes van a sentir que voy un poquito rápido porque queremos tomar lo más que podamos de este capítulo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y aquí el llorar, la palabra para llorar es penteo, que se traduce como tristeza. Tristeza, la tristeza que se manifiesta cuando uno está ante una situación dolorosa y lamentable. Lo que estamos viendo hoy día. Esta es la noticia del día, hermano, y la noticia del mundo. Esta situación está haciendo que gente de Dios lloren. Pero ellos no están llorando porque ellos estén siendo afectados. Ellos están llorando porque ven la situación y ven como muchos serán afectados y serán maltratados. Pues Dios dice que el que llora recibirá consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, la palabra para manso es praupatía, que tiene que ver con alguien que sufre en silencio. Está diciendo que el hombre manso es aquel que tiene la capacidad de no perder la compostura. Si va a sufrir, sufre en silencio y se abstiene de manifestarse de acuerdo a su temperamento o de acuerdo a las provocaciones exteriores. El hombre manso no responde de acuerdo a la situación, responde de acuerdo a sus principios. Si tú pisas a un hombre manso, él va a sentir el dolor de la pisada, pero va a pensar antes de responderte. Y no te va a responder de acuerdo al impulso del dolor, sino de acuerdo a los principios que le gobiernan. Una persona que soporte el dolor y que no pierde la compostura. Y el Señor dice que los mansos son bienaventurados porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dios le entregará esta tierra a los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Qué poderoso, ¿verdad que sí? Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Y aquí está hablando, acuérdese que ayer hablábamos de las necesidades biológicas, las necesidades fisiológicas y las necesidades emocionales que tienen que ver con las espirituales. Tener hambre, simplemente tener activa alguna de estas necesidades. Pero el Señor dice que los que tienen hambre y sed, pero no de comida, no de placeres, no de ternura, sino de justicia, serán saciados. O sea, los que necesitan ver la justicia de Dios manifestarse sobre esta tierra. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y sigue el Señor encendido en el sermón de la montaña. Un misericordioso, la palabra misericordia es una palabra compuesta de misericordia, que se traduce como acompañar a alguien en la miseria. Tener misericordia es hacerle compañía a otros en su situación. Dios tuvo misericordia de nosotros porque Dios nos acompaña en nuestra miseria. Y ese debe ser el clamor de los creyentes en este tiempo. ¿Cuál debe ser el clamor de los creyentes en este tiempo? Señor, acompaña al mundo en su miseria. Acompáñanos en nuestra miseria. Ten misericordia de nosotros. Como decía el salmista David cuando dijo, ten misericordia de mí, oh Señor. Mira mi aflicción que padezco, para que cuente yo todas tus alabanzas y me goce en tu salvación. Pero él dice, para que yo cuente tus alabanzas y para que yo me goce en tu salvación, Señor, ten misericordia de mí. Y esa debe ser nuestra oración hoy día por este mundo, hermano. Debemos pedirle a Dios, ten misericordia del mundo. Ten misericordia del mundo. Ten misericordia de Dominicana. Ten misericordia de Chile, que vi por ahí mi hermano Pacheco de Chile.
ten misericordia de los Estados Unidos, ten misericordia de los pueblos de Asia, de los pueblos del Medio Oriente, ten misericordia de Israel, ten misericordia de Haití, de los más vulnerables en este proceso. ¿Por qué tenemos que pedirle a Dios que tenga misericordia? Lo que estamos diciendo es, Señor, acompáñalos en su miseria. Acompáñanos en nuestra miseria. Conecta tu corazón con el corazón de nosotros. Esa palabra cordia también tiene que ver con corazón y con cardía. Tiene que ver con la fuente de las emociones y la fuente de los sentimientos. Entonces el texto dice, bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Un corazón limpio. Salmo 24:3 dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y el puro de corazón, el que no elevó su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Dios de Jacob y justicia de nuestro Salvador. Entonces está diciendo que al monte de Dios subirán los limpios de mano. Manos representan acciones. Y los puros de corazón. Tener un corazón puro es tener un alma pura, un espíritu puro. Entonces dice también, Jesús dice que los de limpio corazón verán a Dios. ¿Sabe lo que es ver a Dios, hermano? Es uno de los mayores privilegios de la vida para cualquier creyente. Ver a Dios, hermano. La Biblia dice que no hay un hombre que vea a Dios y resista para contarlo. Y Dios le dijo a Moisés, mira, no puedes ver mi rostro, verás mis espaldas. Mis espaldas. Es un antropomorfismo, claro. Pero lo que Dios le estaba diciendo es, no tienes la capacidad para ver mi presencia plena. Pero dice que el que tiene un corazón limpio, un corazón puro, verá a Dios. Verá su gloria, hermano. Jesús lo está diciendo ahora mismo. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es un pacificador? El contexto de pacificador se traduce como hacedores de paz, hacedores de shalom. Los pacificadores son los que hacen paz. O sea, tienen razones para la guerra, tienen razones para la contienda, tienen razones para el pleito, pero ellos dicen, yo no voy a pelear, yo soy un pacificador, yo soy un hacedor de paz. Yo pongo paz donde hay guerra. Dice que esos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la palabra persecución aquí viene de una palabra, se llama tlipsis, que se traduce como tribulación. Persecución se traduce como tribulación. Entonces está diciendo que los que padecen tribulación por causa de la justicia son bienaventurados. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos les pertenece. De ellos es el reino de los cielos. Entonces aquí se concreta, ¿verdad que sí? Lo que el Señor le está comunicando en el sermón de la montaña, en la parte de la bienaventuranza. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces Cristo termina esta parte: cuando te persiguen, cuando te vituperen, cuando te maltraten, tú eres bienaventurado. Cuando digan contra ti toda clase de mal mintiendo, gózate y alégrate, porque a los profetas los persiguieron de esta manera. Y aquí se revela las señales, las evidencias de un ministerio profético. Número 1, el profeta debe tener una palabra profética y una palabra de Dios. Y número 2, el profeta debe ser perseguido. ¿Qué te parece? Eso es increíble, ¿verdad? Que sí. O sea, los profetas no viven en paz. Los profetas no viven en paz. Los profetas serán perseguidos, serán vituperados y serán calumniados. Si te han perseguido, si te han vituperado y si te han calumniado, esa también es una de las señales de un manto profético y del ministerio de un profeta. ¿Tú entiendes? Y el Señor dice, si esto te sucede, eres bienaventurado, porque el Señor está contigo. Se cierra esta etapa y entonces entramos en la segunda etapa del sermón de la montaña, que son lo que yo llamo las dos metáforas del reino. Las dos metáforas del reino. Gloria a Dios. Mire, una metáfora es una figura retórica o una figura del pensamiento. Las figuras retóricas o las figuras del pensamiento son figuras que tienen
tienen el propósito de darle al lenguaje hablado o escrito mayor eficacia y que la gente pueda entender lo que se está diciendo. Entre todas las figuras retóricas que normalmente estudiamos dentro de la iglesia o en cursos de hermenéutica, está la metáfora, está la prosopopeya, está la ironía, está la paradoja, está la parábola, está la hipérbole, está el simil, etcétera, etcétera. Un conjunto de figuras, los acrósticos y la fábula, gloria a Dios, etcétera, etcétera. Entonces, las figuras del pensamiento están en la Biblia y se encargan de hacer que las personas entiendan lo que se está comunicando y que la gente pueda asimilar las verdades que hay detrás de estas figuras. Y aquí, en Mateo, específicamente 5:14, encontramos dos figuras retóricas y evidentemente yo le llamo las dos metáforas del reino. Una metáfora es una semejanza, es una comparación que establece semejanza entre un elemento donde se caracteriza el uno con lo que es propio del otro. Por ejemplo, cuando Cristo dice, yo soy la puerta, el que me sigue entrará y hallará pasto. Cristo no es una puerta, lo que Cristo está diciendo, lo que hace una puerta es lo que yo hago para que tú entres, yo te doy acceso. O cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Está utilizando una metáfora, está usando un lenguaje para darle a entender a los que les rodean. Yo soy quien te ilumina. Si tú estás conmigo, no estarás en tinieblas. Entonces, las dos metáforas más importantes del reino están aquí en Mateo 5, 13 y 14. Cuando Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La primera metáfora del reino, sal. Si yo lo digo ahora, por ejemplo, en este tiempo, si yo tomo a una gente y le digo, tú eres sal, estaría tal vez ofendiéndolo y hasta estaría faltándole el respeto. Si yo le digo a alguien, tú eres sal, tú eres salado. Pero en aquel tiempo, decirle a una gente, tú eres como la sal, es como elogiarlo. Sería como darle un piropo, como decirle algo agradable a una persona. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, y todavía hoy día, pero más en aquel tiempo, la sal era un preservante. La sal era un elemento que hacía que las cosas se preservaran. Si usted toma un pedazo de carne, en un tiempo donde no hay luz, donde se arma un apagón, y lo sala y lo entra en sal, va a durar más que sin la sal. Se va a preservar. La sal preserva las cosas. Así que cuando el Señor le dice a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, Él está diciendo, ustedes son lo que hacen que la tierra se preserve. Y esto es interesante y esto es importante porque tiene que ver con la situación que está viviendo el mundo ahora mismo. El Señor nos está diciendo y nos dice, hermanos, que nosotros somos la sal de esta tierra. Muchos pudieran estar viendo, esto es principio de un apocalipsis. Este es el principio de un apocalipsis. Y puede ser que sea el principio de un apocalipsis, pero mientras la iglesia esté en este mundo, la tierra se preservará. La iglesia preserva a la humanidad. Nosotros somos la sal de la tierra. Lo que está tocado por la iglesia de Cristo, cuando digo la iglesia de Cristo me refiero a la verdadera iglesia, lo que está tocado por la iglesia de Cristo no se va a descomponer, no se va a podrir, no va a heder, no se va a putrefactar, no se va a morir. Lo que es tocado por la iglesia de Cristo se va a preservar, porque fue Cristo que lo dijo, no soy yo que lo estoy diciendo. El Señor dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero también el Señor utiliza la próxima metáfora y Él dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra todo lo que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora le dice, ustedes son la luz del mundo. Primero, ustedes preservan este mundo, pero ahora le dice, ustedes iluminan. Pero tiene que haber una diferencia entre luz y lumbrera. Por ejemplo, él dice, no se enciende una lámpara y se pone debajo del almud,
debajo de la mesa, sino sobre el candelero. Cuando dice no se enciende una lámpara, lo que está diciendo es que la lámpara, para que se ilumine, hay que encenderla, porque ella no tiene su luz propia, hay que transferirle esa luz. Pero el Señor dice, yo soy la luz del mundo. A mí no me encendieron, a mí no me transfirieron luz, yo soy la luz. Y yo los enciendo a ustedes, yo le transfiero a ustedes mi luz para que ustedes iluminen a todos los que están en la casa. Qué interesante, ¿verdad que sí? Ese es el propósito de nosotros. Por eso también en el libro de Miqueas, me parece que hablando del Señor, lo presenta como el sol de justicia. Y para los que confían en mi nombre, para los que creen, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. El Señor es el sol de justicia y nosotros somos las lumbreras menores, como la luna que refleja la luz del sol. La luna no tiene luz propia, pero refleja la luz del sol. Así somos nosotros. No tenemos luz propia, pero reflejamos la luz del sol. Bendito sea su nombre eternamente y para siempre. Vamos rápido, ven. Vamos a entrar a la próxima sección del Sermón de la Montaña, que es Jesús y la ley. Jesús y la ley. Lo primero es que la palabra para ley viene de nomos, que se traduce como aquello que se asigna. Y la contraparte de la palabra nomos es anomia, que se traduce como sin ley. Y el socio de anomia es paranomias o paranomos, que se traduce como quebrantar la ley. Pero la ley es una asignación de vida. Las leyes son asignaciones de vida. Por ejemplo, nosotros tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Y ahora se decretó como un decreto, se presentó como un decreto presidencial el estado de emergencia en República Dominicana. Eso es una ley. Todo dominicano que se encuentre fuera de sus casas luego de las 8 de la noche puede caer preso. Pero se pidió que en el estado de emergencia todo el mundo esté acuartelado en sus casas. Y que la gente que ofrece un servicio importante pueden salir, como los médicos, los que trabajan en la línea farmacéutica o los que trabajan en centros de distribución de alimentos. ¿Te das cuenta? Son órdenes. Cuando rompemos las leyes, estamos quebrantando lo establecido por Dios, porque fue Dios que le dio autoridad a los líderes para presentar leyes y para promulgar leyes. Ahora bien, cuando yo no debo someterme a las leyes de los hombres, cuando las leyes se formulan en contra de nuestro Dios, porque la ley de nuestro Dios está por encima que cualquier ley. Por ejemplo, si proclaman un edicto donde dicen prohibimos que se predique el evangelio o prohibimos que el nombre de Dios sea adorado en toda la tierra, nosotros no nos vamos a sujetar a esas leyes. Aunque nos persigan, aunque nos maten, aunque nos quebranten, no estamos obligados a guardar leyes que vayan en contra de nuestros principios espirituales. Pero cuando el propósito de la ley es la vida, sí debemos hacerlo. Por eso esta semana yo no sabía, de verdad que no, o sea, no sabía que la segunda semana luego de la cuarentena era la más fuerte y la más peligrosa para el virus. Yo tenía planeado transmitir desde la iglesia este domingo, pero no quiero exponer a ninguno de nuestros hijos espirituales o a ninguno de nuestros discípulos. No queremos exponerlo. Seguimos en cuarentena y seguimos guardados porque hay que guardar las leyes. No vamos a volvernos quebrantadores o rompedores de leyes. Por eso Jesús, ¿verdad?, dice en el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué te parece? Las leyes y los profetas, claro que se refería a la Torá y se refería a los profetas del Antiguo Testamento, que era la escritura que había para aquel entonces. Al Antiguo Testamento, para que usted lo entienda mejor. Jesús no vino a abrogar, ni vino a quebrantar. Él vino a cumplir toda ley. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante, que rompa, que entre en paranomia con la ley, uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño, será llamado en el reino de Dios. Aquí, esta palabra para mandamiento es la palabra mitzvah, que se traduce como orden. Mitzvah se traduce como orden.
las mitzvah, que es la palabra hebrea para mandamientos, son órdenes que te ordenan, son órdenes que te ponen en orden. Las mitzvah son órdenes que tienen que ver con el servicio, son órdenes que tienen que ver con ayudar a tu prójimo, con extenderle la mano al que está caído, con darle pan al hambriento. Y el Señor dice, cualquiera que guarda uno de estos mandamientos muy pequeños. Si te pones a analizar el versículo 19, tú deberías preguntarte, ¿cuál es mandamiento pequeño? Tendrías que irte entonces a los primeros versículos, cuando el Señor comienza a decir, bienaventurados los pobres, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque esos son las mitzvah del reino de Dios que te harán grande. Si tú guardas todo lo que se dijo, todo lo que el Señor dijo en la primera parte, desde el versículo 1, por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores, los que padecen persecución. Ese es el mandamiento. Jesús está diciendo, tienes que ser pobre en espíritu. Debes llorar, debes sentir tristeza ante las necesidades, debes ser manso, debes tener hambre y sed de justicia, debes ser misericordioso, debes ser limpio de corazón, debes ser un pacificador y debes padecer persecución por causa de la justicia. Entonces Cristo dice, todo aquel que guarde uno de estos mandamientos muy pequeño, será llamado grande en el reino de Dios. Todo el que guarde la mitzvah. Eso está poderoso, gloria a Dios. Otra palabra que tiene que ver con mitzvah es la palabra saptá, que significa conectarse. Lo que está diciendo es que el que guarda una mitzvah, un mandamiento, se está conectando con el que dio el mandamiento. Oye, qué poderoso esto. O sea, cuando tú guardas un mandamiento de Dios, un mandamiento pequeño, los mandamientos grandes son el decálogo. El decálogo, amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, guardarás el día de reposo, honrarás a tu padre y a tu madre. Esos son los mandamientos grandes. Pero cuando tú guardas un mandamiento pequeño, una mitzvah, te haces grande en el reino de Dios y se activa la palabra saptá sobre ti. Te conectas con el que dio la mitzvah, la orden para ordenarte, y te haces uno con él. Gloria a Dios, esto está muy poderoso. En Isaías 58 tenemos un ejemplo de mitzvah muy grande, muy tremendo. Y te voy a leer algunos versos de Isaías 58, 5, donde el Señor habla del ayuno. Y el Señor dice que ayunar no es que aflijas tu alma, no es doblar tu cabeza como un junco. O sea, hay que ayunar, pero Él dice, el ayuno que yo escogí, dice el Señor, no es afligir tu alma, no es doblar tu cabeza como junco, no es que hagas cama de silicio. El ayuno que yo escogí, dice el Señor, es que desates las ligaduras de impiedad, o sea, desates al que está atado, que sueltes las cargas de opresión del que está atado, que dejes libre al quebrantado, que rompas todo yugo, que partas tu pan con el hambriento, que hospedes al pobre. Oye esto, que hospedes al pobre, que cubras al desnudo y que no te escondas de tu hermano. En este momento de crisis hay gente que se le están escondiendo a otras personas. Y el Señor dice, si guardas estos mandamientos pequeños, nacerá tu luz como el alba, tu salvación se dejará ver pronto, tu justicia irá delante de ti y la gloria de Dios será tu retaguardia. Uy, qué poderoso. Si guardas uno de estos mandamientos pequeños, número 1, nacerá tu luz como el alba. Tu salvación se dejará ver pronto cuando necesites ser salvado. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Dios será tu retaguardia. Y lo más fuerte, lo más poderoso, invocarás y te oirá Jehová, clamarás y Él dirá, heme aquí. Hay que guardar los mandamientos pequeños. Gloria a Dios. Entonces el versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis. Bendito sea el nombre de Dios. Continuamos, el sermón del monte es amplio, hermano. Luego Jesús entra en otra sección que se llama la ira. Primero, ¿verdad? Entra con las bienaventuranzas, luego entra
con la ley y lo que él pretende cuando tú debes guardar todos estos mandamientos. Y ahora dice, espérate, que no he terminado. Y entonces comienza a enseñar acerca de la ira, versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 22. Pero yo os digo, primero dice, cualquiera que mata a su hermano será culpable. El que mata a su hermano. O sea, para una persona ser culpable tiene que matar a su hermano, quitarle la vida a su hermano. Es lo que había dicho por los antiguos, pero Jesús dice, espérate. Quitarle la vida es la última manifestación de un proceso de maldad en el corazón de un hombre. Yo me voy más profundo, dice Jesús. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Pero entonces, ¿por qué no me puedo enojar contra mi hermano? Lo que pasa es que hay un nivel de enojo que concibe la muerte contra su hermano. Por ejemplo, Caín, cuando mató a su hermano, primero se enojó contra su hermano. Y cuando se enojó contra su hermano, concibió la muerte dentro de él. Ya ante los ojos de Dios, Caín había matado a su hermano. ¿Me entiendes? Ahí es donde entra la palabra paranomia, que es quebrantar, que tiene que ver con iniquidad. La iniquidad tiene que ver con la ira interna que provoca una acción externa. La ira que provoca la muerte de alguien o el perjuicio de alguien. Entonces el Señor dice, yo te declaro culpable de asesinato cuando tú guardas en ti la ira que puede provocar el asesinato. Por ejemplo, hay gente que comete una ira y por temor a la cárcel dicen, yo no voy a caer preso por culpa de este descarado, vamos a usar la palabra, no voy a caer preso por este sinvergüenza, pero tuvo la ira que provoque el asesinato en su corazón, ante los ojos de Dios ya es culpable de homicidio. ¿Qué te parece? Eso es fuerte, ¿verdad que sí? Debe arrepentirse. Entonces el Señor dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y el que le diga fatuo quedará expuesto a la condenación. ¿Sabe lo que es fatuo? Maldito. No le digas maldito a tu hermano. ¿Cómo tú te atreves a decirle maldito al bendito? Al bendito no se le puede llamar maldito. Entonces, lo que Cristo está diciendo es que todas estas manifestaciones son acciones de ira. Es la ira que provoca que el hombre actúe de esta manera. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Oye, qué interesante lo que Jesús está diciendo. Si vas a llevar tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no es que tú tienes algo contra tu hermano, porque yo pudiera tener algo contra mi hermano. No, si yo me acuerdo que un hermano tiene algo contra mí, no presentes tu ofrenda. Para el Señor es más importante la relación entre hermanos que la ofrenda en el altar. ¿Qué te parece? Yo hay muchos ministros que para ellos es más importante la ofrenda en el altar que la relación con los hermanos, que el Señor reprenda al diablo. No, para Dios la relación entre hermanos es más importante que la ofrenda en el altar. Por eso Dios dice, si tienes problema con tu hermano, reconcíliate con tu hermano. Si él tiene problema contra ti, reconcíliate con tu hermano y luego entonces presenta tu ofrenda. No es que no dejes de presentar tu ofrenda, preséntala. Gloria a Dios. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario. Y esto es versículo 25, esto hay que señalarlo bien. Porque dice que cuando tú tienes problema con tu hermano, o cuando tu hermano tiene problema contra ti, ese hermano se convierte en tu adversario. O tú eres el adversario de él. Y la palabra para adversario es Satán. Y la palabra tu adversario es Ha-Satán. Es decir, tú has creado tu Satanás. Cuando tú tienes problema con tu hermano, tú has creado un nuevo Satán en tu contra. Y no es bueno tener satanes
más de lo que te ha sido asignado, porque todo el mundo tiene al príncipe de los demonios, que el Señor los reprenda, y los demonios que están alrededor de él, que el Señor los reprenda. Pero cuando tú tienes problemas con tu hermano, tú estás desarrollando y estás creando, estás activando la atmósfera de un Satanás nuevo para ti. Ese hermano se constituye en tu Satanás. Y tú tienes que romper ese Satán que se ha activado por medio de la paz. ¿Cómo se rompe? Poniéndote de acuerdo. Por eso dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último cuadrante. En esta sección Jesús está hablando de la ira. La ira es simplemente una manifestación emocional y natural de los hombres y forma parte del instinto humano. Hemos estado hablando de los instintos en estos días. ¿Te acuerdas que estuve hablando de los instintos personales, los instintos sociales y los instintos sexuales? Y el instinto personal, que tiene varias manifestaciones, uno es la defensa y otro es la huida y otro es la preservación. Cuando la preservación está en peligro, una de las emociones que se puede activar para defender la preservación es la ira. En la huida, uno de los instintos que se puede manifestar es la ira para volver la huida, que es el resultado del temor, en defensa y poder pelear. Así que la ira no necesariamente es mala. Y ninguno de nosotros vamos a evitar airarnos. Por eso Efesios 4:27 dice, airaos, pero no pequéis. ¿Qué es lo que está diciendo? Coge tu pique, porque es normal. Enójate, porque es normal. Pero cuando te enojes, controla tu ira, digiere tu ira y haz que esa ira sea productiva y conviértela en algo positivo. Por ejemplo, yo he aprendido, aunque no siempre lo hago, tengo que serte sincero, que si en un momento estoy airado, oro o escribo. Y Dios me ha dado poemas preciosos, escribiendo bajo una atmósfera de enojo. Pero lo que estoy tratando de hacer es canalizar ese enojo y convertirlo en algo positivo. ¿Tú entiendes? Para no entrar en acciones de ira que me condenen ante la presencia de Dios. Porque por un pensamiento de ira yo puedo cometer un homicidio interno. Y entonces eso, ponerme en una condición espiritual desagradable. Esta ira, que forma parte del instinto humano, puede tener varias manifestaciones. Por ejemplo, está la ira instrumental, que es la ira que utilizan la gente cuando están frustrados porque no logran lo que quieren y la utilizan como un instrumento para lograr lo que quieren. Eso sucede mucho con los niños. Cuando usted está forjando el carácter de un niño y usted lo complace porque coge un pique y estrella y qué sé yo qué, usted está proliferando una conducta inapropiada, está activando, reforzando una conducta que no debería reforzar, cuando usted debería tratar de eliminar esa conducta y no que se vuelva a manifestar. Entonces, esta ira, que es la ira instrumental, es simplemente esa rabieta que hacemos los seres humanos cuando nos sentimos frustrados, que estamos ante una situación que no entendemos o que no logramos adquirir lo que nosotros queríamos. Nos airamos y ponemos la cara de enojo y que pretendemos que la gente, al vernos enojados, nos ceda. Ese es el peor método. Ese es el peor método para uno tratar de adquirir lo que uno desea. También está la ira explosiva, que es aquella ira que se activa como resultado de emociones reprimidas. Cuando te sucede algo y te sucede algo y te sucede algo y tú lo reprimes y lo vas guardando dentro de ti, llega un momento donde tus emociones están hastiadas y hay una presión interna dentro de ti que cuando se active lo que va a suceder es una explosión de ira. Y esa explosión de ira puede ser fatal. Es ahí donde gente pacífica y mansa cometen errores increíbles. Dice, pero ¿y ese hombre tan tranquilo que era? ¿Cómo hizo eso? Es que el hombre estaba reprimido y de repente explotó. Tienes que tener cuidado con eso. También está la ira agresiva, que es la ira que cuando se activa las personas provocan
actúan con agresividad, golpean a los que están a su alrededor, golpean las paredes, maltratan a sus hijos, maltratan a sus esposas o maltratan a sus esposos. Porque el maltrato, no solamente la agresión, no solamente tiene que ver con los golpes físicos, también puede ser verbal. Por eso hay países donde ya el maltrato verbal se castiga con leyes, porque el maltrato verbal puede destruir el alma y las emociones de una persona y llevarlo al nivel de la depresión crónica y hasta del suicidio. Hay gente que están lidiando con personas que cualquier explosión de ira que ellos manifiestan lo que hacen es mucho daño. Ese es un tipo de ira. Y está también la ira como defensa, que forma parte de los instintos humanos, y es cuando una gente se activa enérgicamente con ira, pero para salvarse su propia vida. Y hay muchas manifestaciones de ira, pero lo que Jesús dice entonces es muy importante cuando Él dice, no matarás. El que mata es culpable del juicio, pero yo digo que el que se enoja con su hermano ya es culpable del juicio, tiene que evitar eso. O el que le dice necio a su hermano, o el que le dice fatuo a su hermano, quedará expuesto a la condenación. Y entonces ahora Jesús viene a la otra sección, este capítulo, pero ya estamos casi terminando, hermano. Ya vamos fuera sobre la mitad. Es este capítulo, esta parte, esta sección del Sermón de la Montaña es Jesús y el adulterio. La bienaventuranza, la ley y la ira son secciones del Sermón del Monte. Son 3 capítulos. Este es el primero. Vamos a continuar mañana y pasado mañana cerramos el Sermón de la Montaña. Y ahora Jesús está hablando acerca del adulterio. Versículo 27, oiga lo que dice. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Oiga qué interesante. Primero dice, oíste que fue dicho, el que mata será culpable del juicio, pero yo digo que el que se enoja contra su hermano es culpable. Que el que le dice necio a su hermano está expuesto. Y el que le llama fatuo también quedará expuesto a la condenación. Ahora Jesús viene y dice, ustedes dicen que no cometas adulterio. O sea, se refería a la parte física del adulterio, que es el abandono marital, emocional, sexual del vínculo que une a un hombre y a una mujer legalmente. Cuando un hombre que está unido con su esposa legalmente abandona a su esposa o le es infiel a su esposa por estar con otra mujer, está rompiendo el pacto matrimonial, y cuando lo hace está cometiendo adulterio. Pero Jesús dice, espérate, no nos vamos al hecho directamente. Yo te voy a decir lo que es adulterio. Eso es adulterio. Manchar tu lecho, violentar tu cama, mancillar el hogar que Dios te ha dado, es adulterio. Pero Jesús dice que el que mira, versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús dice, el que mira una mujer y la codicia. Esto es poderoso. Entonces la esencia de esto está en codicia. Codicia es epitumía. Es la misma palabra que tiene que ver hasta con lujuria, que es un deseo, es desear algo de forma intensa, querer participar de algo. Dice que el que mira a una mujer y la desea y la codicia de manera intensa, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Qué te parece? Eso es bastante serio, ¿verdad que sí? Entonces Jesús dice, no lo hagas, no cometas adulterio. Por tanto, versículo 29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Por qué Jesús dice el ojo derecho y no dice el ojo izquierdo? Lo que pasa es que en aquel tiempo el ojo derecho tenía una representación pagana también. El ojo derecho hacía alusión al dios Sol y hacía alusión a la visión de Ra y del dios Sol. Era una deidad, era una manifestación de una deidad que implicaba que el Sol te estaba mirando y que estaba sobre ti. Y era el ojo derecho de Ra y de Tammuz, del dios Sol, lo que tenía incidencia sobre la vida de aquellos que le servían. Jesús lo que está diciendo es, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, como diciendo, si
si pones a una mujer en el lugar del sol, porque el codiciar a una mujer también es un acto de idolatría. Si estás al punto de cometer idolatría porque estás poniendo tus ojos o tu ojo derecho sobre una mujer, te estás inclinando a lo que ella puede representar y la estás llevando a la manifestación de ser prácticamente una deidad idolátrica, algo ante lo cual tú estés dispuesto a renunciar a tu fe, mejor sácate ese ojo, córtalo, sácalo de ti, porque mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Qué interesante, ¿verdad? Y luego dice, y si tu mano derecha representa tus acciones, te es ocasión de caer, córtala, sácala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Qué interesante, ¿verdad? Que si este es el mundo del monte, eso es ética por donde quiera y moral. Moral, tienes que estudiarlo enterito, hermano. Bueno, lo estamos estudiando entero. La próxima sesión es Jesús y el divorcio. Esta es bien breve. Jesús dice, si cometes adulterio, la consecuencia del adulterio puede ser el divorcio, que se sepa. Mateo 5:31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con una repudiada comete adulterio. Y aquí hay un asunto de doctrina, hermano, que ha provocado guerra en las iglesias durante mucho tiempo, que en verdad yo no quisiera provocar ninguna situación con esto. Pero aquí está hablando del divorcio. En aquel tiempo, en la cultura judía, un hombre podía, no necesariamente con licencia espiritual, tener varias mujeres. Jesús en una ocasión le pregunta a los judíos, ¿por qué Moisés le permitió tener varias esposas? Y Jesús mismo les responde, por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así. Sino que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La monogamia es el propósito original y principal del matrimonio. Es la estructura original del matrimonio. La poligamia en Dios no existe. Pero entonces, ¿qué sucede? Muchos de ellos se refugiaban para dejar a sus esposas de esta ley, de una ley que existía entre ellos, y era que un hombre, para no tener entonces muchas mujeres o varias mujeres, o tal vez no podía mantener varias mujeres, lo que hacía era que buscaba una excusa para soltar a la mujer que tenía, y lo que hacía era que le daba una carta de divorcio, como diciendo, otro hombre se puede casar contigo, tú puedes hacer tu vida por otra parte, pero yo necesito el espacio que tú ocupas para tener a otra mujer. Y eso el Señor le molestó, y por eso en el 32 dice, yo os digo que el que repudia a su mujer, al no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Entonces aquí tenemos otro problema. Porque primero, el hombre decía, tú cocinas malo, mujer, toma tu carta de divorcio, que necesito una mujer que cocine bueno. Y justificaba la acción de soltar a su esposa. Pero Jesús dice, cuando tú sueltas a tu esposa, tú le estás dando a ella libertad de casarse con otro, pero el que se case con ella va a estar en adulterio y tú también. Porque por cosas como esta, tú no debes repudiar a tu esposa. Que estamos teniendo una situación hoy día en el Evangelio, mucha gente repudiando a su esposa por bobería, por insignificancia. El matrimonio es para siempre. El matrimonio es de Dios y es para siempre. Usted debe hacer todo lo que esté a su alcance por echar su juventud con esa mujer que Dios le ha dado, o con ese hombre que Dios le ha dado. Yo tengo que ver a mi esposa Laura ponerse vieja, si Dios me lo permite. Tengo que verla cayéndosele los dientes y poniéndole su cajita de dientes, que ya eso no se usa. Cuando Laura se casó conmigo, yo tenía todo mi pelo, hermano. Yo creo que tenía toda una melena. Tenía yo cuando Laura y yo, mire, a mí se me ha ido parte de la cabellera y ella sigue conmigo. La visión es envejecer juntos. Si ella hubiese querido buscar una excusa para dejarme, pues 10,000 excusas hubiese tenido para dejarme, porque yo no soy perfecto. Yo soy una persona a veces un tanto difícil de tratar. Pero si yo quisiera buscar una excusa para soltarle a ella, pues yo la hubiese soltado hace tiempo, porque aunque usted vea a Laura como un angelito, ella no es tan perfecta tampoco. Ella es buena, no te pasa, pero no es perfecta. ¿Usted me entiende? ¿Qué sucede? ¿Qué te quiero dejar dicho con esto?
que las imperfecciones forman parte de nuestra naturaleza y que el hecho de que seamos imperfectos no es una justificación para yo decirle te dejo y me caso con otra. Jesús dice que la única causa para un hombre darle carta de divorcio a una mujer, si desea, porque es que no es necesario, es que haya incurrido en fornicación. Y vuelvo y te digo, tenemos un asunto teológico aquí. Es decir, ni siquiera voy a poner ese ejemplo conmigo y mi esposa. Si una pareja, un miembro de una pareja de un matrimonio X, comete fornicación, cae de la gracia. El mejor camino para la solución del problema se llama el perdón. No es de que ahora soy libre, voy a soltar a esta mujer. Lo mejor, bíblicamente hablando, es perdonar. Ahora, si se agotaron todos los recursos necesarios y no se puede llegar a ese acuerdo, entonces sí es libre el que fue afectado, no el que cometió el adulterio. Eso es un asunto fuertísimo. Eso es algo, mire, bastante agrio. Pero hay gente que dice, espérate, cuando dice fornicación, está implicando que todavía no se habían casado, que estaban, porque en el matrimonio judío estaba el desposamiento y estaba entonces el matrimonio final. El desposamiento era un proceso de 1 año, era como un compromiso, pero en ese compromiso la gente duraba 1 año para unirse. El hombre trabajaba, ahorraba para que luego entonces recibirle a la mujer en su casa, y después de 1 año era que la conocía, o sea que estaba con ella. Lo que algunos han dicho es, cuando habla de fornicación implica que antes de la unión, si el hombre descubrió que la mujer le fue infiel o la mujer descubrió que el hombre fue infiel, puede romperlo porque fue fornicación, no fue adulterio. Eso es para este grupo de personas que yo entiendo que defiendan tanto el matrimonio, porque el matrimonio hay que defenderlo, que dice que no hay ninguna justificación para el divorcio. Sí la hay. Lo que no debe tratar de nunca llegar allí, hermano. Hay justificación para el divorcio y es la fornicación, pero que la fornicación es más profunda de lo que la gente cree. Hay gente que entiende que fornicación es simplemente tener relación fuera del vínculo matrimonial. Pero fornicar, la palabra para fornicación es una palabra griega, se llama porneia. Porneia, que esa palabra me la enseñó mi pastor Ventura Popa González hace mucho tiempo. Y porneia es de donde viene el concepto pornografía, pero porneia revela que la fornicación es como un racimo de uva, que el racimo completo se llama fornicación porque cada uva es una manifestación. Es como el fruto del Espíritu, que la Biblia dice el fruto del Espíritu es benignidad, longanimidad, templanza, mansedumbre. El fruto es uno, pero tiene muchos ramos, ramilletes que constituyen el fruto del Espíritu. Así también la fornicación es una, pero incluye adulterio, incluye tener relaciones fuera del matrimonio, incluye voyerismo. Voyerismo incluye bestialismo. Usted sabe lo que es bestialismo, gloria a Dios. Eso existe, eso es increíble. Incluye homosexualismo, incluye lesbianismo, incluye pedofilia y todas las aberraciones sexuales que usted se puede imaginar entran en la línea de fornicación. Entonces, dice que si alguien repudia a su esposa por fornicación o a su esposo por fornicación, puede darle carta de divorcio. Pero si le da carta de divorcio, si haberle inquirido fornicación, dice que hace que ella adultere, y el que se casa con una repudiada comete también adulterio. Ese es un punto muy amplio y vamos a dejarlo ahí. Cualquier cosa, pregúntele a su pastor, que eso es bastante serio. Entonces entramos a la próxima sección. Jesús y los juramentos. Otro punto muy importante. Oye lo que dice. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la santa ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Santo, eso está muy poderoso. Lo que el Señor está diciendo es, tienes que tener palabra. Eso es la definición de Jesús y los juramentos. Tienes que tener palabra. El creyente no tiene que jurar que por mi madre, por mi padre, por Dios te lo juro. No, que el Señor reprenda al diablo. Es que tú no tienes derecho a jurar por nada, porque nada de esto te pertenece.
es que cuando un hombre de Dios dice que sí, es sí. Tiene que hacer todo lo posible por cumplir su palabra. Somos gente de palabra. Es difícil, hermano. Usted no sabe lo difícil que es. Las cosas que yo personalmente he tenido que hacer cosas para cumplir mi palabra. Por eso es que la Biblia dice, no te aceleres delante del ángel en prometer y en decir cosas para luego no cumplirlas. Piensa bien lo que tú vas a hacer, porque esta ignorancia está en el corazón de los necios, el de prometer y de no cumplir. Yo creo que cuando tú tienes que ser un hombre de tanta palabra, que cuando tú hablas la gente no tenga que decirte, ¿tú estás seguro que lo vas a hacer? O que te hagan jurar. Los cristianos no juramos. ¿Por qué no juramos? Porque el cielo, no juramos por el cielo porque es el trono de Dios. No juramos por la tierra porque es el lugar donde Dios pone los pies. No juramos por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. No juramos por nuestra cabeza porque, aunque sea nuestra cabeza, no tenemos autoridad sobre ella. Si yo tuviera autoridad sobre mi cabeza, hermano, y Jesús dice, no puedes hacer blanco ni negro un solo pelo de ella. ¿No entiendes? Entonces, simplemente, el Señor lo que está diciendo, no jures. Y ya estamos entrando a la última sección del sermón de la montaña del capítulo 5. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistas al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto sí es un texto bien incómodo, hermano. Porque el Señor dice, no resistas al que es malo. ¿Qué es resistir? Resistir es detener, hacerle la contraria al que es malo. La palabra para malo es cacos, si no me equivoco, que se traduce como ausencia de bien. O sea, no resistas al que le falta. O sea, no pelees, no contiendes, no tengas contienda con ellos. No te ires, no te enojes contra el malo. Si tienes que cederle, cédele, es lo que el Señor está diciendo. Por la paz, si tienes que ceder, cede. Por eso dice, si te hiere la mejilla izquierda, ponle también la derecha. Eso no es literal, hermano, para que lo sepa. Pero lo que el Señor está hablando es, en caso, como una exageración, es una hipérbole. O sea, en casos extremos, tienes que tratar de tener paz con tu prójimo a tal nivel que si te golpea de un lado, antes de tener problemas contra él, tienes que ser tan pacificador, tienes que guardar tanto la mitzvah, tienes que guardar tanto los mandamientos pequeños, que antes de cometer una acción de ira y explotar, mejor pon la otra mejilla. Eso no va a decir que tú eres un cobarde, al contrario, va a decir que tú eres un hombre muy valiente. Mira, hermano, eso que está ahí es increíble. Es más fácil decirlo que hacerlo. En honor a la verdad, yo no me acuerdo haberme visto en una situación de tener que poner la otra mejilla. Tengo que pensarlo bien. Pero yo espero que si un día me veo en una situación como esa, ponerla. Porque es que yo soy cristiano, es que yo le sirvo a Jesucristo. Yo soy cristiano antes que ser pastor. Yo soy cristiano antes de que ser esposo de Laura. Y soy cristiano antes de que ser cualquier otra cosa en esta tierra. Entonces yo tengo que honrar mi fe. Y este es el evangelio. El sermón de la montaña es el evangelio, hermano. Por eso el que guarda uno de estos mandamientos pequeños y así los hace, será llamado grande en el reino de Dios. Estos son todavía las mitzvah, los mandamientos pequeños. Gloria a Dios. No resistas al que es malo. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también. ¿Qué tú quieres? ¿Tú quieres la túnica? Llévate la capa también. Estoy hablando de una situación. No está diciendo que si te van a engañar, tú dejes que te engañen. Tienes que cuidar tu finanza. Lo que estaba diciendo es que antes de provocar una acción de ira o una acción que te cueste la salvación, cede todo lo que tú tengas que ceder. En aquel tiempo, la gente tenía que obedecer a los soldados romanos. Te explico ahora, te voy a leer el versículo 41 para que entiendas bien. A cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida dar y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oye esto. El pueblo de Israel estaba subyugado bajo el imperio de Roma, ¿te acuerdas? Cuando estudiamos
en el primero o el segundo estudio, los 400 años de silencio, el periodo intertestamentario. ¿Te acuerdas que hablamos de varios imperios? El de Babilonia, luego el de los medos y los persas, luego el de Grecia, que se dividió en 4 generales: Casandro, Lisimaco, Ptolomeo, Seleuco. Luego los seleucos tomaron Siria, que fue cuando se levantó Antíocos, 198, 180 antes de Jesucristo. Se levanta la sedición de los macabeos. Luego vienen los romanos en el año 63. ¿Te acuerdas? Pompeyo conquista toda Palestina, y entonces ya para el año 01 nace nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero Israel lo encontramos bajo el yugo de Roma, con gobernadores en diferentes lugares. Ellos fueron los que pusieron a Herodes, ellos fueron los que pusieron a Pilato, los Césares. Había leyes. ¿Cuáles eran las leyes? Si un soldado romano iba llevando una carga y encontraba un judío, podía obligarlo a llevarlo 1 milla. ¿Entiendes el asunto? Le decía: hey, tú judío, ven acá, llévame eso 1 milla. La ley le daba autoridad a los romanos de obligar a los judíos a llevarle carga por 1 milla. Si tenía hambre y lo veía con un pedazo de pan, le decía: dame. Si necesitaba la capa, podía quitársela, porque ellos eran los que estaban gobernando. Jesús dice, cuando los que están por encima de ti, que te están oprimiendo, te encuentras con ellos, si ellos te obligan a llevar algo por 1 milla, no pelees, dale 2. ¿Estás entendiendo lo poderoso que es el evangelio? Te están obligando a hacer algo que tú no quieres hacer, hazlo 2 veces. Y entiende esto, que a Jesús, él lo vivió eso. O sea, él fue testigo de eso, porque cuando los judíos trataron de cobrarle un impuesto que él no tenía que pagar, que el pasaje no lo tengo ahora, hubiese pensado antes y lo pongo aquí en el bosquejo, le cobraron un impuesto que él no tenía que pagar. Fueron donde Pedro, los cobradores de ese impuesto, y le dijeron: tu maestro no paga el impuesto. Jesús pudo haber dicho: yo no lo pago porque yo soy hijo, y a los hijos no se le cobra este arancel. Cuando Pedro fue donde el Señor lo utilizó ciencia, porque Pedro no le había dicho lo que los hombres le dijeron, y Jesús le dijo: Pedro, ¿de quiénes se cobran estos impuestos? ¿De los hijos o de los extranjeros? Pedro dice: de los extranjeros. Pues mira, me lo quieren cobrar, pero para no serle molestos a ellos, ve y paga el tuyo y el mío. Vamos a pagarle el doble. El problema era que no había dinero en el fondo, hermano. Judas lo había acabado todo. Así que Jesús le dijo a Pedro: ve de un pronto, déjalo yo esperando ahí, ve allí al lago y tira el anzuelo. Vas a sacarle un pez, y en el pez vas a encontrarle el pago del impuesto, el tuyo y el mío. Págaselo. ¿Te das cuenta? Ellos le pidieron 1, Jesús le dio 2. Yo no te estoy diciendo, hermano, que si ahora el gobierno te quiere cobrar 2 veces la luz, que tú una vez la luz fuera de lo normal, que se la pague 2 veces. Defiende tus derechos. Lo que estoy diciendo es que antes de tú perder tu comunión y antes de tú perder tu salvación, si tienes que pagar el doble, págalo, porque tu salvación y tu comunión vale más que todo. ¿Entiendes el asunto? Gloria a Dios. Por eso el que te pide, dale, 42, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amad. Oh, hermano, ese es el evangelio. Yo, en verdad, hay cosas que uno no puede entenderla, pero el Señor sabe por qué lo está diciendo. Y el Señor, si el Señor lo está diciendo, es porque se puede. Yo ahora mismo no creo tener enemigos. Pero yo espero que porque una cosa es tener tu enemigo y gente que sean enemigos tuyos. ¿Te entiendes? El Señor dice que a tus enemigos o a los que son enemigos tuyos, tú tienes que amarlos. Amarlos. Tienes que bendecir a los que te maldicen. ¿Qué cosa esta? Tienes que hacer bien a los que te aborrecen y debes orar por los que te ultrajan y te persiguen. Y Él dice: para que seas hijo de tu Padre que esté en los cielos. La paternidad divina, hermano. La prueba de paternidad del reino de Dios. Si una persona duda de su paternidad y dice: yo no estoy seguro que esos son mis hijos, va y hace una prueba. En la prueba de paternidad cuentan los diferentes elementos del ácido desoxirribonucleico, y ahí dicen: hay un 90% que usted sea su papá, hay un 99% que usted sea su papá, porque hay pruebas de paternidad. Pues mira, hermano, tómate esto como una enseñanza. ¿Cuál es la prueba de paternidad del reino de Dios? La prueba de paternidad del reino de Dios es: 1,
que ames a tu prójimo como a ti mismo, que ames a tus enemigos, que bendigas a los que te maldicen, que hagas el bien a los que te aborrecen y que ores por los que te ultrajan y te persiguen. Cuando tú necesites saber si tú eres hijo de Dios ahora mismo, tú te evalúas y tú dices, ¿hasta qué nivel yo amo a mis enemigos? ¿A qué nivel yo estoy dispuesto a hacer esto, aquello? Si lo haces, esa es tu prueba de paternidad. Para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen así los publicanos? Los publicanos son aquellos que no tienen vida devocional, que no tienen espiritualidad. Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de mano? Hacen lo mismo los gentiles. ¿Tú entiendes? Los publicanos son los que tienen poco devocional y los gentiles son los que no tienen ninguna vida devocional. Si la gente que no tiene a Dios hace las cosas por naturaleza que nosotros hacemos, tenemos que revisarnos, porque nosotros tenemos que tener un criterio de espiritualidad más elevado que ellos. Y Cristo cierra con esto entonces. Por eso dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y este nivel de perfección de la que está hablando Jesús no es una perfección extrema. Está hablando de integridad. Sed íntegro como vuestro Padre es íntegro. Sed santo como vuestro Padre es santo. Sed justo como vuestro Padre que está en los cielos es justo. Sé veraz como vuestro Padre que está en los cielos es veraz. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Hoy hemos estudiado el capítulo 5 del Evangelio según Mateo. Capítulo 5 del Evangelio según Mateo. Mañana continuaremos con el Sermón de la Montaña, capítulo 6. Nuestro sexto estudio. Un abrazo, que el Señor le bendiga. Permítame orar por ustedes. Y si hay alguna persona que todavía no tiene a Cristo en su corazón, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento te acepto como mi Salvador personal. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en tu libro. Guárdame, líbrame de todo mal y ayúdame a servirte eternamente y para siempre. Permíteme ser un fiel miembro del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor Todopoderoso, te doy gracias por todos mis hermanos que nos han sintonizado en esta hora. Permite que el espíritu de tu palabra se quede en ellos, en sus mentes y en sus corazones, y que ellos puedan seguir creciendo y desarrollándose. Mira, Señor, que estamos estableciendo este hábito de tomar este momento y estudiar un capítulo de la Biblia todos los días, y que estamos estudiando el Nuevo Testamento, específicamente el Evangelio según Mateo. Gracias, Dios del cielo, por las enseñanzas. Gracias por las riquezas de tu poder y de tu palabra. Guarda a tu pueblo, Señor, en medio de este proceso en el que estamos todos, en estos días, Señor, donde estamos en cuarentena, Padre amado, y permite que todos podamos seguir creciendo en el Espíritu, que cuando esta cuarentena termine, nuestra fe sea mayor y más poderosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, tu hermano Franklin Pacheco. Un abrazo y que la paz de Dios sea contigo y con los tuyos.